Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Movimiento de Relación, que es una antología de poesía lírica elaborada por Francisco Serrano. Para esta ocasión contaremos con la presencia del antologador Francisco Serrano, de Gitanjali Jain, Evodio Escalante y Víctor Manuel Mendiola. Bienvenidos. Yo voy a comenzar. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí para presentar el libro de Francisco Serrano, en compañía además de nuestro amigo Evodio Escalante y ahora la compañera que lo conocía. El volumen de traducciones Movimiento de Traslación representa una visión esencial, pero muy amplia, de fuentes diversas y fundamentales en la poesía contemporánea. La colección que Serrano nos ofrece va de la poesía provenzal a la poesía moderna, es decir, de Guillaume de Poitiers y Chrétien de Troyes a William Butler Yeats y Oden, pasando por el Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo. Un espectro, en realidad, muy vasto, pero al mismo tiempo imprescindible para comprender, tanto en términos positivos como negativos, nuestra actualidad. ¿Cómo entender esta compilación tan compleja y a la vez ambiciosa que ha reunido Francisco Serrano? Parece difícil encontrar el motivo de semejante labor, pero creo que es más o menos claro y sencillo explicarla. Esta obra ocurre en medio de un largo y numeroso trabajo de traducción realizado por las generaciones de poetas que nacieron entre 1940 y 1960. Las que vinieron después, en cierta forma, también lo han continuado. Hay una tendencia, creo. Si pensamos en la labor que han hecho autores como Marco Antonio Campos, José Luis Rivas, Elsa Cross, Verónica Borges, Luis Miguel Aguilar, Pedro Serrano y muchos más, nos resulta más o menos sencillo entender una obra como la que ahora nos entrega Serrano. Es decir, Movimiento de Traslación pertenece a un gran movimiento de traducción que viene ocurriendo desde hace muchos años en el ámbito de la lengua española y quizá con ciertas características específicas en el ambiente mexicano. Habría que añadir que a este movimiento, habría que añadir que a este movimiento tan atraído y dominado por lo que ocurre en otras lenguas, le corresponde de manera sincrónica la inmensa labor de visión que ha sucedido precisamente en el mismo periodo. Esta librería es parte de ese proceso. No voy a detenerme en este último aspecto, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta, tenerlo en la mente. Antes de pasar a comentar de manera general algunas de las versiones de Francisco, quisiera decir que mi punto de vista de Movimiento de Traslación proviene primero de mi experiencia de lector de poesía, después de mi trabajo como editor de versiones bilingües a lo largo de más de 40 años, y finalmente de mi ejercicio como traductor en las 2 últimas décadas. Hago esta puntualización para dejar en claro que no soy un académico ni un experto en la materia, pero al mismo tiempo sí defiendo mi visión de lector, atento, con todo lo que tiene que ver con la poesía y con mi visión interesada como escritor de esta forma. En todo este tiempo he podido contemplar en mi pequeña editorial una parte de la gran actividad que han llevado a cabo las nuevas generaciones de poetas para comprender lo que está ocurriendo en la literatura contemporánea y de manera particular en la poesía de las últimas décadas del siglo pasado. Es evidente que esta labor de conocimiento ocurrió bajo el estímulo de la curiosidad intelectual de poetas de la primera mitad del siglo XX, como son Enrique González Martínez, que hizo aquel libro que es célebre, que yo publiqué, que es El Cuervo, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, y un poco más tarde Octavio Paz, Tomás Segovia, Blanino González de León, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco y varios más. Es importante hacer esta enumeración,
porque el enorme trabajo de traducción realizado a finales del siglo XX no sería comprensible, eso me parece a mí, sin los escritores que mencionaron. Antes de entrar en mis consideraciones, hago una aclaración más, ya que el universo del movimiento de traducción es muy amplio y diverso, solo me voy a concentrar en algunos poquísimos ejemplos, y de manera particular voy a poner mi atención en las composiciones que conozco mejor porque yo mismo las he traducido, es decir, en la parte de la poesía en lengua inglesa. Lo que primero me llama la atención de las versiones de Francisco Serrano es que en muchos casos, a pesar de usar rima, logra una solución natural. Les voy a leer la traducción de un soneto de Shakespeare, el soneto 14, en donde podemos ver cómo él logra capturar en nuestra lengua la frescura tan peculiar de los poemas del autor de Romeo y Julieta. Soneto 14. No extraigo de los astros mis razones, aunque creo saber de astronomía. No prodigo desdicha o alegría, ni hambres plagas que den las estaciones. Los vueltos de fortuna no revelo diciendo a cada quien qué trae el clima, ni al príncipe si el éxito lo mima por visibles presagios en el cielo. De tus ojos obtengo este saber, y en ellos, astros fijos, leo mi arte. Belleza y verdad han de florecer si tú mismo decides perpetuarte. Si no, mi voz esto te vaticina. De ambas, ni bien, tu fin será la ruina. Como pueden apreciar, el poema tiene una música sin mácula y por tanto en ningún momento sentimos una palabra forzada o un fin de verso artificial. Todo avanza en la armonía de un sentido que no deja de precipitarse y que nos atrapa. Otra cosa que vale la pena destacar es que en esta traducción Serrano respeta la composición del texto en dísticos. Lo que quiero decir es que Shakespeare, como muchos otros poetas ingleses de la época, nos ofrece una idea completa casi siempre en la articulación de dos versos. Y Francisco sigue en su versión esta estructura. No es el momento, es difícil porque, como ustedes saben muy bien, es muy fácil que en inglés, lo que en inglés implica, 11 palabras se pueden poner en un verso, pero esas 11 palabras traducidas al español se vuelven 15, 20, se vuelven muchas más giladas. No es el momento para entrar en la discusión de este punto, pero quiero subrayar que esta manera de proceder viene tal vez de la poesía latina, en particular de Ovidio, ya que si leemos los versos de Amores y de otras obras del poeta latino, podemos observar que la idea y la música fluyen a través de dos versos encadenados. Esta forma la encontramos previamente reproducida en la lengua inglesa en otros poetas como, por ejemplo, Spenser y Marlowe. Otra cosa que observo en esta traducción es que el lenguaje siempre es sencillo y fácil de entender, respetando un principio de inteligibilidad que es propio de muchos de los poetas que están en este volumen y de forma especial de Shakespeare. En resumidas cuentas, me parece que cuando leemos este texto, leemos un poema fluido en español y eso me parece que es un logro no pequeño. Ahora quiero poner un segundo ejemplo, solo para dejar una clara constancia de lo que me gusta de esta antología, a pesar de que Serrano, en este caso, introduce variaciones imprevistas, Ozymandias. Hablé con un viajero de una comarca antigua que me dijo: 2 piernas de piedra colosales yacen en el desierto y entre los arenales, hundido, un rostro roto cuyo gesto atestigua con ceño desdeñoso su despotismo frío. Muestra que el escultor leyó bien las pasiones y las plasmó con mano mordaz con sus punzones, que en esa alma nutrieron su altivo desvarío. Y en la piedra se lee esta leyenda apenas: mi nombre es Ozymandias, yo que fui rey de reyes. Admira pues mis obras, irradia, poderoso. Nada más permanece más allá de las leyes desnudas e infinitas del entorno ruinoso
de este enorme naufragio en las vastas arenas. El poema, otra vez, en general, fluye de manera natural, el sentido llega a nuestro entendimiento y la rima no nos detiene, y mucho menos suena con un ruido machacón. Sé que en este caso Francisco logró este resultado produciendo una pequeña alteración. ¿Qué alteración introdujo? Transformó los versos en decasílabos en versos alejandrinos. Las razones de este cambio son evidentes y esencialmente se reducen a la necesidad de tener más sílabas para verter un contenido rico en vocablos de la lengua inglesa a otra sustancia verbal menos rica en opciones de la lengua castellana. No deja de ser problemática esa alteración. Este cambio hace que el poema suene más como un poema francés y podríamos pensar que perdemos algo de la velocidad del poema original. Sin embargo, creo que esto no importa, ya que a final de cuentas Francisco sí logró recrear otra vez en nuestra lengua un poema. Muchas de las composiciones de esa antología están resueltas de este modo y en conjunto hacen que el libro sea atractivo. Sin embargo, creo que hay algunos momentos en los que, por alguna razón, Serrano no siguió el mismo esquema y se permite una libertad que, a mi manera de ver las cosas, es mucho menos eficaz y feliz. Este es el caso del poema tras la primera ojeada al Homero de Chapman, de John Keats. Solo cito 4 versos. Viajé mucho por los reinos dorados, rodeé las islas occidentales, donde hay bardos Apolo aún leales, y vi feudos y espléndidos estados. Si nos fijamos bien, si levantamos la oreja, advertimos que el primer verso, los acentos no están en su sitio. El segundo tampoco es un endecasílabo. Y el tercero, a mí me parece que es dudoso. En cambio, el cuarto verso sí corresponde al ritmo deseado. Me desconcierta un poco esta composición, porque después de haber leído las versiones que ya comenté, me parece que Serrano tiene los recursos para resolver correctamente un poema como este. No lo hizo, no sé por qué, pero creo que es una lástima que este texto, con fallas, conviva con otros que tienen una buena resolución. Como lector de este libro, deseo que en una próxima edición Francisco logre encontrar una salida distinta y más afortunada. De cualquier forma, creo que es un problema menor, ya que la mayor parte de las versiones están construidas no solo correctamente, sino de un modo acertado. Como un nuevo ejemplo de esta clase de soluciones, cito la primera estrofa del famosísimo poema, la canción de Angus el Erraudario. Salí al bosque de avellanos, mi cabeza estaba en llamas, corté y pelé una varita y até un cordel a una valla. Volaban blancas polillas, las estrellas titilaban. Lancé la valla, un arroyo, pesqué una trucha de plata. Como parte final de este comentario específico sobre algunas de las traducciones de Serrano, quiero destacar en especial esta versión. Francisco no solo logró conservar el método original y una rima, si no perfecta, sí eficiente y espontánea, porque a veces es asonante, ¿no? De tal forma que nos acerca a la música de la pieza original. Así pues, creo que en esta versión Serrano logra guardar la imagen encantadora de esta obra de Yeats. Es una obra muy simbolista, ¿no? Muy que podemos identificar con muchos poemas del modernismo en español. Muchas de las traducciones de este libro me agradan mucho, pero la que más me gusta en realidad es esta. Además, por la dificultad de ponerlo en versos de arte menor. Él logró, yo tengo una traducción de este poema y me vi obligado, para no perder el sentido, ponerlo en endecasílabos. Y a mí me gusta mi versión, pero yo veo que él lo logró poner en versos, en octosílabos prácticamente. Por último, no quiero terminar esta intervención, que no es otra cosa que un saludo de bienvenida al libro de Serrano, sin dejar de señalar lo que es más importante, el movimiento de traslación. Este libro nos hace pensar en la necesidad de releer, por un lado, momentos fundamentales de la tradición de la poesía que están medio olvidados.
y la urgencia de rellenar por el otro huecos que inexplicablemente hay en nuestras letras por la ausencia de la traducción de obras fundamentales. Por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, hoy aún no contamos en nuestra lengua, en México, en España, en ningún lugar del ámbito de la lengua española, con una traducción del enorme e importantísimo poema barroco Adonis de Marino. Tampoco contamos con una traducción del famoso poema de Byron, Hell's Pilgrimage. Ciertamente hay una versión de este poema, pero es del siglo XIX y además está en prosa, con todos los méritos que indudablemente ofrece la versión de M. de la Peña, publicada en 1864 en Nueva York en la imprenta de la Crónica. Es tiesa y un poco anacrónica. Se necesita una versión actual. Por eso, lo que me parece más importante el movimiento de traslación, igual que en otros textos que han aparecido en tiempos recientes, como El Ruiseñor y La Alondra, antología de la mejor poesía en lengua inglesa de Carlos Clemenson, es el hecho de que la actualización rigurosa de la gran poesía de momentos históricos de la tradición occidental nos hace ver que, aunque los recursos creativos del siglo XX fueron y son poderosos instrumentos de expresión, las formas de creación anteriores, simbolistas, románticas, barrocas, renacentistas, rurales, no lo son menos y poseen verdadera potencia y actualidad. Son una alternativa en la poesía actual. No en balde, algunas de las obras notables del siglo XX nos brindan un ejemplo de su novedad inextinguible y de su urgencia. Este es el caso del Cementerio Marino de Valéry, de los originales sonetos de Borges y de Oden, y del inolvidable poema Tierra de Sol de Octavio Paz. En estos poetas y estos poemas podemos detectar un arte que, aunque está articulado con los principios de la modernidad, al mismo tiempo, al usar recursos repudiados por la propia modernidad, el verso clásico, la trascendencia metafísica y el sentido de unidad, ejercen una crítica del tiempo presente, del tiempo contemporáneo. En el poema de Borges, A Quevedo, Caminas por el campo de Castilla, nos sorprende advertir cómo la estructura del soneto sirve para poner en movimiento casi una acción cinematográfica. Todo en esta pieza es movimiento y simultaneidad, como querían los futuristas. Pero todo en el poema también resuma un contacto con lo remoto, lo desconocido, lo bello y, también podríamos añadir, con lo infinito. Lo mismo sucede con los otros poemas, Tierra de Sol de Paz y, por supuesto, en el poema sobre Rimbaud de Oden, El Cementerio Marino de Valéry. En movimiento de traslación podemos hallar precisamente la riqueza de estas formas que poetas como Valéry, Borges, Oden y Paz apreciaron y fueron capaces de revitalizar en obras absolutamente nuevas. Al hacer esto, no solo refutaron la mentalidad destructora y calamitosa de las vanguardias que pensaban que había que demoler a martillazos las formas del pasado, en extraña consonancia con el espíritu destructivo del capitalismo, sino que les mostraron a las propias vanguardias y ahora a nosotros que estas formas están vivas y que las podemos recuperar en la lectura de los originales y de las buenas traducciones. Así pues, para mí el libro de Serrano tiene una importancia simbólica grande, porque yo diría que forma parte de una conciencia antidestructiva, anticatastrófica. En realidad es una crítica de la saciedad y la perogrullada que domina en nuestros tiempos, que se expresa sobre todo en la actualización de grandes poemas en su materia primordial, es decir, en el verso, en contra de una tendencia moderna de recuperación de grandes obras, por ejemplo el Fausto de Goethe, en prosa. Originalmente está en verso. Qué bueno que Serrano realizó estas versiones en muchos casos con, a mi manera de ver las cosas, muy buena estrella. Gracias. Un traductor de poesía es un amateur o un profesional, como quiera que se lo vea, cuya tarea
consiste en remontar dos dificultades: las de la lengua, entendida en términos generales, y las de la lengua literaria. Se olvida a menudo que el traductor de poesía no solo traduce de una lengua a otra lengua, lo que ya implica un salto en el abismo, sino que traduce de una lengua literaria a otra lengua literaria. El objetivo no es solo permanecer fiel a los significados, sino lograr que lo que es un poema escrito en una lengua extranjera siga siendo un poema en la lengua de recepción. Más cerca. Hay tonos, texturas, filamentos y ritmos que pertenecen al hábitus de la tradición literaria y que el traductor debe trasvasar dentro de un margen de analogía para no fracasar en su misión. Si bien los privilegios de la invención pertenecen al autor original, el traductor enfrenta en todo lo demás una misión muy parecida a la de este: encontrar los equivalentes de vocabulario, de tono, de sintaxis, de ritmo y de significado, echando mano tanto de su conocimiento de la lengua como de su imaginación, de su inventiva, de su intuición literaria, incluso de su flexibilidad sintáctica. Desde esta perspectiva, el traductor resulta ser, a su modo, un autor no reconocido, un autor oculto que se disimula o se torna invisible al ceñirse la ropa de alguien que se limita a acarrear significados, como obligándolos a que transiten de un lugar remoto a un lugar familiar. Aparte, hay que tener en cuenta la naturaleza misma del poema en tanto pieza de perfección lograda. Esos poemas que sobreviven al paso de los siglos, perviven y siguen vigentes en la memoria porque son perfectos. Imposible añadirles o quitarles una sola coma. La perfección los vuelve invulnerables, casi autosuficientes, y les otorga una coraza para resistir el paso del tiempo. Los poemas medianos, y con mayor razón, los mediocres, serán condenados al olvido por el más implacable de los críticos literarios, un crítico que rara vez se equivoca, dueño por lo demás de una objetividad a prueba de balas. Me refiero al tiempo. No es poca cosa para el traductor de poesía saber que lo que tiene delante es una de esas piezas perfectas que han permanecido incólumes y resistido la tolvanera de los decenios y los siglos. Con esto, quiero dar una idea de lo que significa publicar, como lo ha hecho Francisco Serrano, una antología como esta. Movimiento de traslación, 8 siglos de poesía lírica, solo pudo haberse concebido asumiendo una enorme responsabilidad. Y esta responsabilidad, estoy seguro, no sería posible si no estuviera precedida por una prolongada y perseverante devoción por la poesía y por la historia de la poesía. Serrano inicia su selección con un ramillete de trovadores provenzales. Se sigue con troveros y Minesinger. Añade a los autores anónimos de los Carmina Burana.
Se sigue con poetas del Renacimiento y de la Pléyade. Incluye al portugués Luis de Camões, a un par de poetas isabelinos, a uno de los metafísicos, a 6 poetas del romanticismo, 4 de Inglaterra y 2 de Francia, otros 3 del siglo XIX y por último 5 de lo que él llama los albores del siglo XX, donde se ocupa de Yeats, Rilke, Apollinaire, Pessoa y Oden. Esto da un total de 35 autores, sin contar sin contar a los anónimos que habrían escrito en latín. A grandes rasgos, son cuando menos 5 las lenguas representadas aquí, en lo que sería el núcleo duro de la tradición poética europea. El inglés, el francés, el portugués, el latín y el alemán. Aunque es obvio que Serrano traduce por gusto, por el gusto que le provocan estos textos, se ha impuesto en movimiento de traslación un condicionante formal que hay que tomar en cuenta. Trata de apegarse siempre a la métrica de los poemas traducidos, a la vez que respeta de modo riguroso las exigencias que impone la rima consonante. Hoy en día, hay que decirlo, sin que esto signifique un reproche, es costumbre de los traductores prescindir del aparato de la rima que impone a menudo dificultades insalvables. Por fidelidad a las consonantes, se retuercen a menudo los versos y se modifica el significado. El reto que nos propone el traductor de este libro es mayúsculo si se considera lo que acabo de anotar. Sus aciertos relumbran más en la medida en que se advierte que ha conseguido salvar el significado poético sin prescindir del artificio de la rima y remontando, por decirlo así, sus escabrosidades. Su selección de los poetas provenzales da la pauta de lo que habrá de ser la norma del libro. Al alto rigor artesanal de cada uno de los textos seleccionados, se añade la sensación de que, sin dejar de ser antiguos, estos textos podrían de cierto modo ser actuales. Ahí comparecen Guillaume de Poitiers, Bernard de Ventadorn, Arnaud Daniel y un atrevido poema amoroso de la Comtesa de Viat. A ellos le siguen los troveros y Milsinger, encabezados por Chrétien de Troyes, Heinrich von Berdecke, Heinrich von Morungen, Wolfram von Eschenbach y una selección de los Carmina Burana. Los poetas del Renacimiento se lucen con un par de sonetos de Petrarca, nada menos que Petrarca, ¿no? Varios textos de François Villon y otro par de sonetos de Louis Labé, también unos sonetos impresionantes, del cual me parece que solamente seleccionas uno, pero es que de otro modo el libro hubiera tenido 850 páginas, ¿no? De los escritores de la Pléyade, Pierre de Ronsard es el mejor representado. Francisco Serrano contrasta el poderío lírico del autor, a la vez que incluye un fragmento de su respuesta a los ministros protestantes, texto en el que el poeta, que manejaba bien la espada, le hace la guerra en verso a los calvinistas. Ahí Ronsard se precia de forjar palabras nuevas, de rescatar algunas antiguas y en suma de sublimar la maltrecha lengua francesa, la que él se encontró en su época, a la que conseguiría equiparar con las lenguas del romano y del griego. Por cierto, veía yo que la palabra puritano la inventó este autor, pasó del francés al inglés y luego del inglés pues, se popularizó entre las lenguas occidentales, por lo menos, ¿no?
Como para indicar que un traductor nunca se siente del todo satisfecho con la versión lograda, en más de una ocasión Francisco Serrano ofrece segundas versiones de un mismo texto. Interpreta lo anterior como una señal de apertura. Al hacerlo, Serrano nos invita a participar, o al menos a ver de cerca su proceso de traducción. Estimo que casi siempre las segundas versiones son más precisas y económicas que las primeras. Sería prolijo comentar sus traducciones de Drayton, de Shakespeare y de John Donne. De William Blake, Serrano opta por el famoso poema del tigre y lo contrasta con un breve poema dedicado a la mosca. Con su elevado pensamiento, el hombre, algunas veces, según Blake, iguala la ligereza de este insecto. Me gustaría cerrar mi intervención mencionando los que son para mí los dos grandes retos que se propuso Serrano en este libro. Me refiero a sus traducciones de Rilke y de Nerval. De Rilke, Serrano selecciona las 3 elegías de Duino que prefiere y añade enseguida 7 de los primeros sonetos a Orfeo. Si hago caso a la bibliografía que aparece al final de su recopilación, entiendo que Serrano ha trabajado las elegías de Duino a partir de la traducción francesa y los sonetos a Orfeo de la versión en inglés. No lo digo para desmerecer su labor, sino para acotarla. El rigor métrico y la fidelidad al aparato de la rima que se propuso el autor se respetan al pie de la letra en estas versiones a las que habrá que acudir en lo sucesivo. Vale recordar que las traducciones de los sonetos a Orfeo que se deben a Eustaquio Barjau y a Jesús Munarriz, en cátedra e Hiterión, respectivamente, ni se atienen a la métrica, ni mucho menos al régimen consonántico de las rimas. La joya de la corona, en mi opinión, son las traducciones de Nerval. Francisco Serrano selecciona en su libro 7 de los sonetos que aparecen en las quimeras, incluyendo una versión del más famoso de ellos, el desdichado. El poeta, crítico literario y editor Víctor Manuel Mendiola, que nos acompaña esta tarde, publicó en el Tucán de Virginia hace cosa de 3 o 4 años esta obra genial del autor francés, según la traducción que hiciera la fallecida Guadalupe González de León. La acompañó, por cierto, con un amplio dossier que incluye la traducción pionera de Javier Villaurrutia, así como la de esa piedra imán llamada Octavio Paz, seguida de las múltiples versiones a cargo de Arreola, Elizondo, Segovia, Zahir y de José de la Colina, que surgieron hacia 1975, hace 50 años prácticamente, gracias a una incitación directa de quien era por entonces el director de la revista Plural. También José Emilio Pacheco, por cierto, había publicado un poco antes su propia traducción del Desdichado. Las versiones de los 7 sonetos de las quimeras realizadas por Francisco Serrano compiten, a mi modo de ver, con las mejores de este selecto grupo. Diré algo más. Su traducción del Desdichado, en particular, podría ser la mejor traducción de este texto que existe entre nosotros. Al señalar esto, no hago sino aquilatar el valor de su antología. Y pues, si me permiten, quisiera leer el
soneto El Desdichado, en una de las tantas traducciones que hay. Creo que la primera de ellas es de Javier Villaurrutia, y Víctor Manuel Mendiola la incluye en este libro que publicó en El Tucán de Virginia. Les leo la versión de Javier Villaurrutia, El Desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, inconsolado, príncipe de Aquitania, de la torre abolida. Mi sola estrella ha muerto. Mi laúd constelado sostiene el negro sol de la melancolía. En la noche del túmulo, tú que me has consolado, vuélveme el Posilipo, vuélveme el mar de Italia, la flor amada por mi corazón desolado, y el emparrado en que la vid se une a la rosa. ¿Soy amor o soy Febo? ¿Luciñán o Virón? Sonroja aún mi frente el beso de la reina. Soñé en la gruta donde nadaba la sirena, y vencedor 2 veces yo crucé el Aqueronte, pulsando uno tras otro en la lira de Orfeo las quejas de la santa y los gritos del hada. Voy a leer como contraste la traducción que hizo Francisco Serrano, pero antes quisiera anotar que casi todos los traductores, los 7, 8 traductores que entre nosotros en México han emprendido la traducción de este soneto, casi todos se atienen a ese verso tan sonoro en francés, ¿no? La tour abolie. Eso suena poderosísimo, ¿no? Y casi todos ponen la torre abolida, o sea, casi todos se van por lo que suena más directo, ¿no? También Octavio Paz, cuando menos en su primera versión, dice la torre abolida, creo que después lo modifica. Cuya torre es Eguía. Suena mal, ¿eh? Suena mal, la verdad, sí, con todo respeto que me merece Paz. Su segunda versión fue peor que la primera. Suele suceder, ¿no? Arreola no pone la torre abolida, pero pone la torre baldía, lo que trae las reminiscencias de la tierra baldía, de Eliot, ¿no? Pero eso de la realidad. Sí, como que no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Sí, luego se pone medio curse por poner en la cosa del beso que está en la frente del personaje, dice, el beso de la reina en púrpura. Eso es un poquito rebuscado, pero otros traductores como Elizondo pone la torre abatida, que hace mejor sentido. José de la Colina pone la torre caída, y todos los demás, tanto Segovia como Saí, dicen la torre abolida. No, precisamente por eso porque me parece que tú encontraste una solución que a mí cuando no me pareció estupenda, que funciona, y porque, es decir, un poco el problema de estos traductores, no de todos ellos, entre ellos la traducción de Pacheco sí respeta el sistema de las consonantes, ¿no? Rigurosamente, o sea, son 14 versos, entonces son 14 versos con consonantes, ¿no? Casi todos los demás casi siempre prefieren o dejar el verso suelto, quizás le podríamos llamar verso blanco, o a menudo combinar una palabra consonante con una asonante, ¿no? La torre abolida hace rima con melancolía, pero ya no es una rima consonante. Digamos, la gente que esté metida en la poesía sabe que la rima consonante es más exigente, tiene una música más fuerte, más precisa. En cambio, la rima sonante es un poquito más facilona, porque coincide nada más las vocales.
las últimas vocales de las palabras. Entonces, abolida y melancolía están rimando entre sí, pero de manera asonante, porque no coinciden en la consonante, justamente. Y bueno, creo que por eso me gustó tanto la propuesta de traducción que haces de Nerval, porque uno también como lector está acostumbrado pues a que el soneto no solamente son los 14 versos distribuidos en 2 cuartetas y en 2 tercetas, sino que parte del chiste del soneto son las rimas. O sea, históricamente así ha sido el soneto, ¿no? Entonces, tú te apegas de manera muy precisa a eso y creo que te funciona y de manera espléndida aquí. El desdichado, en la versión de Francisco Serrano. Yo soy el tenebroso, el viudo, el desolado, príncipe de Aquitania, cuya torre caía. Mi única estrella ha muerto, mi laúd constelado, el negro sol ostenta de la melancolía. En la noche del túmulo, tú que me has consolado, devuélveme el Pausílico y el mar de Italia un día, la flor que amaba tanto mi pecho desolado, la parra donde el pámpano a la rosa se anía. Soy Luciñán, Virón, soy Febo, o el amor, el beso de la reina, mi frente aún calcina. He soñado sirena con tu gruta marina y crucé el Aqueronte 2 veces vencedor, modulando alternados en la lira sagrada, suspiros de la santa y los gritos del hada. También me gusta mucho el segundo verso del primer terceto. El beso de la reina, mi frente aún calcina. Parece que es un verso fuerte. Se vuelve más fuerte quizás que el original, no sé. Sí, pero transmite esa cosa de la verdad. Y sí, en lugar de la torre abolida, cuya torre caía, me gusta, porque sigue teniendo, creo que un fondo ominoso. Caía, es el pretérito imperfecto, o sea, no ha caído del todo, pero se está cayendo, y ese caerse se vuelve como eterno. Por eso pienso que a su manera Serrano logró también el mismo toque ominoso que hay en la torre abolida. Y por eso es una de las razones por las cuales yo resalté tu labor, sobre todo con los poetas franceses. El buen ojo del crítico. Para solamente una observación, las versiones de Rilke están consultadas en inglés, en francés y no sé si eso no aparezca No, pero faltó ponerlo en la bibliografía. No, pero en inglés sí, creo, espero que sí. Bueno, pues les agradezco mucho a mis compañeros y a ustedes la paciencia de escuchar. Yo quería leer varias de las traducciones, pero quiero aclarar una cosa. No es un libro con las versiones en los idiomas originales, porque todos los poemas incluidos se pueden encontrar en línea. Se hubiera engrosado muchísimo el volumen, y en cambio quien esté interesado en consultar las versiones originales lo puede hacer facilísimo. Ahora ese instrumento nos facilita muchísimo las cosas, y entonces fue deliberado. Debería quizá haberlo explicado en la introducción, pero quien quiera leer la versión original, que lo pueda hacer, quien quiera en todo caso compulsar el trabajo que hice, lo puede hacer de este. Me halaga mucho lo que comentaba Evodio, de que la versión del desdichado le gusta.
debo decirles que yo empecé a intentar traducir poesía con esta convocatoria que se hizo en la revista Plural, y yo también mandé mi versión. Entonces conocía menos la lengua francesa y seguramente es muy mala, ya no la he vuelto a ver, pero ahí me entró el gusano de trasladar al español de una manera lo más rigurosamente posible poemas que me gustaron. Y luego a lo largo de los años, esta compilación, yo no la llamaría antología, yo creo que es una compilación más bien de poemas que me interesaron, que me gustaron y que fui traduciendo a lo largo del tiempo. Muchos son poemas muy conocidos en sus ámbitos lingüísticos originales, y eso un poco me motivó, digamos, a tratar de resolver un problema, ¿no? Disfrutando ese desafío, pero cómo poder verter en español estas estructuras lingüísticas complejas como son los poemas. No es la puesta en práctica de una cierta teoría de la traducción literaria. No creo para nada en la transcreación, como la llamaba el poeta brasileño Haroldo de Campos, pero sí implica, digamos, un esfuerzo para trasladar, por eso se llama traslación, la compilación de una estructura lingüística en una lengua a la otra. Y no voy a abundar mucho más para hacer una equiparación de ciertos poemas originales, de ciertos poemas en su lengua original con mis versiones. Le pedí a la actriz y cantante canadiense Gitanjali Jane, mi querida Gitanjali, que está aquí en México, que leyera algunos de los poemas en las versiones en francés o en inglés, de modo que puedan tener ustedes una idea en vivo de en qué consistió parte de mi trabajo. Entonces, voy a leer primero, porque me divierten mucho, un poema de Carmina Burana, que procuré traducir todos los poemas que Karl Orff rescató para su célebre cantata escénica, y que en alguna ocasión pretendí que se cantaran en español en Bellas Artes. Realmente no cuajó la intención, pero los poemas están aquí. En la taberna, algo me abraza por dentro, una ira muy demente. Víctima de la amargura, le digo a mi propia mente: estoy hecho de materia, la ceniza es mi elemento. Soy semejante a una hoja vuelta juguete del viento. Mientras que lo propio es de aquel hombre que es prudente sobre piedra edificar, donde su casa se asiente, yo, pobre estúpido, soy como un arroyo corriente que nunca puede seguir una ruta permanente. Sin rumbo voy por la vida, cual sin piloto una nave, como en las sendas del aire va errante al azar el ave. No me sujetan cadenas, no me retiene una llave. Yo busco a mis semejantes, mi gusto es lo que depravo. La gran gravedad de mi alma parece una cosa grave. El divertirse es amable, más dulce que los panales, pues que donde impera Venus el trabajo se hace suave, ella jamás hace suyo un corazón pusilánime. Una ancha senda recorro como hace la juventud, soy prisionero del vicio, he olvidado la virtud, ambiciono los placeres mucho más que la salud. Muerto pues para el espíritu, mi piel cuidaré. Salud. Intenta seguir la estructura de los poemas originales que no están siempre rimados con consonante, sino que hay muchas asonancias y para más es eso. Entonces yo traté de adaptar esto, incluso silábicamente, para proponérselo a la gente que podía hacer que se cantara en español. No cuajó la idea, ¿no? Ahora vamos a, Gitanjali y yo vamos a leer una selección de algunos poemas. Quiero pedirle que lea en francés la famosa balada de las damas de antaño, de François Villon, que es muy conocido en francés. Hay canciones, Georges Brassens tiene una canción muy divertida sobre este texto, etcétera.
y el estribillo se ha vuelto muy famoso, ¿no? Las nieves de antaño, ¿dónde están? A ver, y tú, por favor. Ahí está. Dites-moi où, en quel pays, effleura la belle romaine, Archipiadée et Thaïs, qui fut sa cousine germaine, écho qui parle qu'en bruit on mène, sur la rivière ou sur l'étang, et qui eut beauté surhumaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré puis moine, Pierre Abélard à Saint-Denis? Pour son amour, il subit cette peine. Semblablement, où est la reine qui ordonna qui Buridan fut jeté en sac dans la Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrix à Hélice, et Rambert qui possédait l'Omène, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-elles, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Y suprimimos en este caso la última estrofa. Entonces, mi versión dice así: ¿dónde está en ti, en qué país, Flora, la bella romana, Arquipiades y Thaís, que fuera su prima hermana, eco que repite vana, voces que flotando van, de belleza sobrehumana, nieves de ayer, ¿dónde están? ¿Dónde la sabia Eloís, por quien sufrió cruel condena a Abelardo en San Dionís? Su amor le causó esa pena. ¿Dónde está la reina buena que ordenó que a Buridán lo echaran en saco al sena? Nieves de ayer, ¿dónde están? La reina blanca Juan Lis, que tuvo voz de sirena, Berta, Beatriz, Alice, Aremburguís, la de Mena, y Juana, la joven Lorena, que murió en la hoguera en Rouen. ¿Dónde están, Virgen Serena? Nieves de ayer, ¿dónde están? Trata de conservarla. En una estructura así. Ahora vamos a leer también un soneto de la poeta francesa del Renacimiento, Louise Labé, muy admirada por ejemplo, por Rilke, que tiene varias traducciones en alemán de los sonetos de esta mujer. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Là, te plains-tu? C'est que ce mal j'apaise, et t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlons nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un à l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Vers même amour, pensez quelque folie, toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement, si hors de moi ne fait quelque série. Es el soneto 18. Bésame otra vez, vuélveme a besar, dame uno de tus besos más sabrosos, dame uno de los más amorosos, como brasas, 4 te voy a dar. ¿Te quejas? Ten que calme tu pesar. Otros 10 voy a darte deliciosos, juntando nuestros besos tan dichosos, uno al otro nos hemos de gozar. Pues doble vida cada quien tendrá, cada uno en sí y su amigo vivirá. Déjame, amor, sentir esta locura. Me equivoco al vivir discretamente, no puedo así pasarla alegremente, si no me atrevo a ir tras la aventura. Esta mujer vivió en 1524, nació en 1524, así que ahora, ¿qué tenemos? Un famosísimo poeta del poema de Pierre de Ronsard, que es la Oda a Cassandra. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au votre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, là les beautés laissez croire. Oh, vraiment, ma rastre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Ahora, Cassandra, vamos a ver, bonita, si la rosa
esta mañana desplegó orgullosa su ropaje de púrpura ante el sol, no habrá visto trocarse en una ruina los pliegues de su ropa purpurina, cuyo tinte semeja a tu alrededor. Ay, contempla cómo en tan breve instante dejó caer bonita su fragante fulgor. Ay, ay, que el tiempo consumió. Mala madre es en verdad naturaleza, pues que de una flor de tal belleza, pues que de una flor tal la belleza, entre el alba y la noche caducó. De modo que si me crees bonita mientras tu lozanía vive y palpita en su más rozagante novedad, tu juventud cosecha de una vez, porque como a esta flor hay la vejez, hará que se marchite tu verdad. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué soneto es? El soneto 2 de Shakespeare. Mencionaba Víctor Manuel que en muchos casos yo opté por traducir en versos alejandrinos el pentámetro yámbico inglés. De otra manera, siento que hubiera sido casi imposible poder mantener, habría que haber suprimido muchas palabras, y eso hace que no se puedan entender bien los versos. Este soneto 2 está traducido en versos de 14 sílabas, pero después vamos a leer uno en que sí lo hice en endecasílabos. Ahora, aferrarse al endecasílabo, y aquí yo discreparía, no siempre permite trasladar o proyectar la fuerza del poema, porque aprieta mucho el verso. Es muy difícil trasladar el pentámetro yámbico inglés al endecasílabo español, la complejidad de elementos que hay en los versos. Pero en fin, a ver. When 40 winters shall besiege thy brow, and dig deep trenches in thy beauty's field, thy youth's proud livery, so gazed on now, will be a tattered weed of small worth held. Then being asked where all thy beauty lies, where all the treasure of thy lusty days, to say, within thine own deep sunken eyes, were an all-eating shame and thriftless praise. How much more praise deserved thy beauty's use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall sum my count and make my old excuse, proving his beauty by succession thine. This were to be new made when thou art old, and see thy blood warm when thou feelst it cold. Cuando 40 inviernos en tu frente caben surcos que llenan tu hermosura, tu juventud, hoy pasmo de la gente, será andrajosa, raída vestidura. Preguntan, ¿tu verdad a dónde ha ido? ¿Dónde el tesoro de tu lozanía? Decir que yace en tus ojos hundido, vituperio será, baldón, falsía. Cuánto más el empleo te alabaran si respondieras, este hijo agraciado paga lo que mis años enmendaran, dado que su verdad es tu legado. Pues renovarte en la vejez sería ver cálida tu sangre que se enfría. Let not my love be called idolatry, nor my beloved as an idol show, since all alike my songs and praises be to one of one still such and ever so. Kind is my love today, tomorrow kind, still constant in a wondrous excellence. Therefore my verse to constancy confined, one thing expressing, leaves out difference. Fair, kind, and true is all my argument, fair, kind, and true varying to other words. And in this change is my invention spent, three themes in one, which wondrous scope affords. Fair, kind, and true have often lived alone, which three till now never kept seat in one. No se llame a mi amor, no se llame a mi amor idolatría, ni se muestre como un ídolo animado. Si elogios ofrendo en mi poesía a uno de uno, que así siempre alabado, amable soy mi amor, mañana amable, siempre constante, espléndida excelencia, constancia que a mi verso hace invariable, lo que expresa no admite diferencia. Hermoso, amable y fiel es mi argumento. Hermoso, amable y fiel, otro vocablo. Y al decir esto, cesa mi talento.
Tema admirable, de tres en uno hablo, hermoso, amable y fiel. Siempre han vivido solos, pero jamás en uno deciden. Bueno, mi intención, y eso lo vio muy bien Víctor Manuel, es justamente hacer que sean comprensibles los poemas. Es decir, respetando la estructura semántica en fin, prosódica, lo más que he podido, lo que traté es de hacer poemas que pudieran leerse bien en español. Pues, si me permites que tengan musicalidad. Que tengan musicalidad. Bueno, sí, también aquí debería haber dicho algo al principio. Mi guía para emprender esas traducciones fue Ezra Pound. Ezra Pound decía que toda traducción debería contener tres elementos o respetar tres cosas. La melopea, es decir, la música del poema original, la logopea, es decir, la fanopea, es decir, la estructura de imágenes que el poema representaba, y la logopea. Y él decía que era el intelecto danzando entre las palabras, es decir, lo que está diciendo el poema. Y esas tres exigencias es lo que yo he tratado de conservar en mis versiones, ¿no? Sobre todo me preocupó la melopea y que sonaran por lo menos lo mejor posible en español. Quizá una música apagada, como sordina, incomparable con el poema original, pero que en sí mismos pudieran tener esa musicalidad. El famoso Tigre de Blake, que es como es un poema muy reproducido y que a mí me divierte. Tiger, tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Tigre, tigre, brillo, brasa, el bosque nocturno abraza. ¿Qué mano o ojo armaría tu terrible simetría? ¿Qué hondo abismo hizo forjar el fuego de tu mirar? ¿Con cuáles alas te llama? ¿Qué puño atrapa esa trama? ¿Qué poder hizo torcer los tendones de tu ser? Si tu alma empezó a latir, ¿qué mano la pudo urdir? ¿Qué mazo fraguó? ¿Cuál malla tu cerebro? ¿Cuál hornalla? ¿Cuál yunque? ¿Qué fiera agarra tu espanto mortal agarra? Cuando flechan las estrellas y al cielo hunden sus querellas, el que hizo al cordero di, sonrió cuando te hizo a ti. Tigre, tigre, brillo, brasa, el bosque nocturno abraza. ¿Qué mano u ojo armaría tu terrible simetría? Esta canción famosísima de John Donne. Nada más vamos a leer la primera estrofa. Sí. ¿O son dos? No, son dos. Son dos. Sí. Go and catch a falling star. Get with child a mandrake root. Tell me where all the past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. If thou be'st born to strange sights, things invisible to see, ride 10,000 days and nights till age snow-white hairs on thee. Thou, when thou returnest, wilt tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair.
Ve y coge una estrella fugaz, por una mandrágora ve, di dónde fue el tiempo voraz o quién le envió al diablo en pie, como cantan las sirenas, como a la envidia refrenas, atento a qué viento eleva el pensamiento. Y si ves cosas muy raras, no sensibles a la mente, y día y noche cabalgaras y canas nieve en tu frente, tal vez me contarás lo que dejaste atrás. Entonces jura si por ventura hallaste a una mujer pura. Luego se pone peor, eso ya no lo vamos a ver. Sí. Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no birds sing. Oh, what can ail thee, knight at arms, so haggard and so woebegone? The squirrel's granary is full, and the harvest done. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose, fast withereth too. I met a lady in the meads, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. La belle dame sans merci. ¿Qué te atormenta, errante caballero, tan solitario y pálido vagando? No hay ya los sanos juncos en el lago, ni pájaros cantando. ¿Qué te atormenta, errante caballero, que vas tan macilento y desdichado? El cubil de la ardilla está repleto y el grano cosechado. Veo un lirio morir sobre tu frente, perlado por la fiebre y por la angustia, y en tu rostro una rosa desteñida que pronto estará mustia. Me topé con una dama en la pradera, una hermosa criatura encantadora. Su cabello era largo, su andar leve, su visión turbadora. Y ahí lo dejamos para que lo lean en el libro. Porque tiene 12 estrofas. Elizabeth Barr. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach, when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely, as men strive for right. I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs, and with my childhood's faith. I love thee with a love I seemed to lose, with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life, and, if God choose, I shall but love thee better after death. ¿Cómo te amo? Permíteme contar las formas. Te amo desde lo más hondo a lo más alto y ancho que alcanzar puede mi alma, aun si no veo el trasfondo del ser y de la gracia. Te amo al punto de que mi alma libre ama cada día apacible, como el hombre que junto a otros busca el bien, la paz, la alegría. Te amo con la pasión de mis pesares y de mi fe infantil, con un amor que imaginé perder sin el favor de mis depuestos santos tutelares. Con mi vida, y si Dios lo quiere en suerte, voy a amarte mejor tras de mi muerte. Ahora pasamos al francés. Este que es muy famoso, poema muy conocido, no voy a leer, ya Evodio leyó El desdichado, tengo varios otros que no están tan mal, también la verdad. Los gatos de Baudelaire, que es también un poema muy estudiado, traducido. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et qui comme eux sont sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'érèbe les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songe les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leur prunelle mystique. Los gatos, los amantes fervientes y los sabios austeros,
Aman del mismo modo en su augusta vejez a los gatos, potentes y suaves a la vez, tan friolentos como ellos y como ellos caseros. Amigos de la ciencia y la sensualidad, procuran el silencio y las noches sombrías. Los tomara el heredo por sus fúnebres guías si pudieran al yugo rendir su dignidad. Adquieren cuando sueñan las nobles cualidades de esfinges recostadas en hondas soledades. Parece que dormidos su sueño no termina. Llenan sus lomos fértiles fantásticas centellas y partículas de oro de una arena muy fina, sus místicas pupilas vagamente de estrellas. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans. Là, tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale, sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle orieture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Se ha vuelto a encontrar, ¿qué? La eternidad. Se fugó el mar con el sol. Alma vigilante, digamos el juego de noches vacantes y del día de fuego. Sufragios humanos, esfuerzo común, te lavas las manos y vuelas según. Ya que no lo balan brazos de satén, el deber se exhala al final también. No hay ahí esperanza en ningún conjuro, ciencia sin tardanza, suplicio seguro. Se ha vuelto a encontrar, ¿qué? La eternidad. Se fugó el mar con el sol. Bueno, aquí les quiero decir una cosa. Desgraciadamente, en el libro ya publicado, quienes lo tengan y a quienes les interese, en la página 213 falta una palabra. Y entonces me permití añadirla porque se cambia, se cojea el verso. Es uno de mis poemas preferidos en inglés, y aunque es un poco largo, le voy a pedir a Gitangeli que lo lea completo, y luego les voy a dar mi versión que intenté ajustar lo más posible a la difícil música de James. That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations, at their song, the salmon falls, the mackerel-crowded seas, fish, flesh or fowl, commend all summer long, whatever is begotten, born, and dies. Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless souls clap its hands and sing, and louder sing for every tatter in its moral dress. Nor is there singing school but studying, monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, thick with desire and fastened to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past, or passing, or to come. Navegando hacia Bizancio, ese no es un país para viejos. El joven embarazos de otro, pájaros en las rondas se mecen, esos seres efímeros ya canten o desoben, salmones y sardinas, cardúmenes que crecen, pescado, carne y aves, que en verano se arroben todos los que han nacido y nacen y perecen. Presos en esa música sensual ven sin afecto
obras de un perdurable y nunca ajado intelecto. Un hombre entrado en años es una cosa ruin, un abrigo andrajoso, a menos que al final el alma aplauda y cante alto como un clarín por todos los andrajos de su traje mortal. No hay escuela de canto, tan solo estudio afín a aquellos monumentos en su esplendor cabal. Por eso navegué en los mares y en buena hora en la sacra ciudad de Bizancio ando ahora. Sabios de pie en el fuego divino, sacrosanto, igual que los dorados mosaicos de un altar, vengan girando en círculos, surjan del fuego santo y enséñenle a mi alma maestros a cantar. Tomen mi corazón enfermo de ansiar tanto y atado a un animal que está por expirar y no sabe quién es, y únanme por piedad con algún artificio de la ardua eternidad. No tomaré ya libre de la naturaleza la forma de mi cuerpo de ningún ser creado, sin uno igual al griego que forjó aquella pieza dorada con esmalte y de oro repujado para un emperador presa de la pereza, o cantando en las ramas de un arbusto dorado, de Bizancio a los grandes acerca de lo que ha pasado, está pasando, un día pasará. Y un poema que me estuvo revoloteando en los últimos días, y que no esté en el libro, pero para cerrar eso, una palabra sensual. En la primera estrofa dice, no sé qué es esta música sensual, sensual music. Ahí, esa la palabra, quién sabe por qué desapareció. Ajá. Entonces, este es otro poema de Yates que le comentaba yo a Víctor, que me anduvo revoloteando durante un viaje que acabo de hacer. Se me apareció de diversas maneras y entonces llegando aquí, pues traté de hacerlo. En alejandrino, se debe aclarar, porque de otra manera no hubiera podido. Pero en fin, vamos a ver. Entonces, un poema fantástico. Van a ver, escribe muchas cosas. A sudden blow, the great wings beating still, above the staggering girl, her thighs caressed by the dark webs, her nape caught in his bill. He holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified, vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? And how can body, laid in that white rush, but feel the strange heart beating where it longs? A shudder in the loins engenders here, there. The broken wall, the burning roof and tower, and Agamemnon dead, being so caught up, so mastered by the brute blood of the air. Did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop? Leda y el cisne. Un golpe repentino, las grandes alas baten aún sobre la atónita muchacha y acarician sus muslos y sus gráciles pechos que se debaten bajo el pecho y las plumas que sus labios codician. ¿Cómo pueden sus dedos pasmados empujar a esa gloria emplumada de sus muslos rendidos? Y el cuerpo, ¿cómo puede ante ese algo atacar, sentir laxo del raro corazón los latidos? Un temblor en los lomos ha concebido allí el muro roto, el techo y el alcázar ardiendo y Agamenón muerto. Dominada, yaciendo, sujeta por la bruta sangre del aire, ahí se pudo percatar ella de su poder antes que el osco pico la dejara caer. Muchas gracias. Aprovechando que está el antologador y los comentaristas y la lectora, en este caso, si alguna persona quiere realizar alguna pregunta, comentario, por favor, el micrófono disponible. Nos dejaste muchos. Bueno, yo solo quería comentarle, Goyo Escalante. En el caso de las rimas, como decías, el más sencillo es el de la rima sonante. El nivel siguiente es el de la rima consonante, pero el más complicado es el de la rima disonante.
Es un tipo de rima, como en la música también, hacer las disonancias, como cuando empieza la canción según San Mateo, es toda una melodía brutalmente disonante, incluso para la época de Bach, y que recuerda de alguna manera, está recordando el infierno que está abajo. Ese es el tipo de rima más complicado que hay, ¿no? Digo, por poner ejemplos que conozco, porque yo lo practiqué, en el Estudio del Alquimista tengo un soneto en che, uno en pura elle y otro en ñ. Esos son tipos de rimas disonantes, ¿no? En donde solamente hay un sonido que se repite constantemente. Pero es lo que a veces es la monorrima, sí, como esas rimas de Camacho, de Sor Juana, ¿no? Sí. En fin, pero ninguno de estos poemas tenía ese tipo de No, rimas, bueno, sé, de modo que no me metí en ese problema. Pero ahora sí es interesante este problema de pasar de una forma de verso a otra forma de verso. La mayoría de los grandes poemas franceses están en el alejandrino y crean una música especial. Es característica de la música del poema, de los poemas franceses. En el poema los poemas de Nerval es clarísimo, uno está escuchando esa música tan peculiar del alejandrino, a la manera de Nerval, ¿no? Cada poeta. Entonces, cuando un verso tiene una forma, una música especial es trasladada a la otra lengua, por razones más de carácter práctico, necesito más sílabas, yo creo que es factible. Sean los sonetos de Shakespeare, varios los han traducido en alejandrinos, pero suena muy raro. O sea, suena otro Shakespeare. O sea, suena otro Shakespeare, pero sin rima, también suena otro Shakespeare. Entonces, esa cosa. Y además, el alejandrino nació con el español. Eso no se nos debe olvidar de la poesía antigua. O sea, es un metro que está muy enraizado en la lengua española, desde el Cid, digamos. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo. Perder la rima representa una pérdida indudable. Lo que pasa es que también hay otras maneras también de recuperarla, con rimas interiores, con asonancias, con aliteraciones, que además están en los poemas, ¿no? Ese tipo de sistema de repeticiones que hacen que el poema, que tiene el verso, el equivalente al pentámetro yámbico al endecasílabo, con las otras repeticiones, excluyendo la rima, hacen que se recupere una buena parte de la música. Es problemático, porque cuando se intenta poner un pentámetro yámbico en el endecasílabo, con rimas, es muy difícil. Aquí el soneto 5 de eso no está. Sí, pero son, como dicen, garbanzos de libra. Lo otro es realmente muy complicado. Realmente muy complicado. Y bueno, esto de que el es un traductor, pues sí. Bueno, perdón, el traductor. No, el poeta es un fingidor. Les voy a leer el último poema de la antología, porque digo, no es el último. Ese no tiene traducción simultánea, porque está en portugués. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir dolor del dolor que en verdad siente. Y los que leen lo que ha escrito, del dolor leído sienten, no los dos que él ha tenido, nada más el que no tiene. Y en toda la vía férrea va engañando a la razón ese gran convoy de cuerda que se llama corazón. Es Pessoa. En nombre de Bolivia Activas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Francisco Solano, a Tito Vidal Jane, a Luis Escalante y a Víctor Manuel Mendiola por esta presentación de Movimiento de Traslación. También al público acá presente, hay ejemplares del libro sobre el mostrador que no les interesa y tenemos un pequeño vino para homenajear a quien pueda. Muchas gracias. No, yo al contrario, quiero agradecerle a Librería Bonilla y a los libreros de Bonilla esta cordial recepción y esta posibilidad de presentar el libro. Muy bien. Extrañé, Juan.
Jaime Wilson,